Bueno, le damos la bienvenida a Martín Tetaz, que él no tiene problema de enfrentar las cámaras, lo hace hace muchísimo tiempo como periodista en los micrófonos, pero le agarró esta locura. He compartido un espacio de trabajo con Martín en radio hace bastante tiempo atrás. ¿Qué pasó? ¿No te llenaba el laburo periodístico y dijiste, me meto de lleno como candidato? Son momentos, ¿no? Épocas, circunstancias, las que empujan decisiones. La pasión por la política la tuve siempre. Yo soy afiliado radical desde los 18 años. Milité mucho tiempo en la universidad, en la Franja Morada. Fui presidente de mi centro de estudiantes, consejero académico. Después, la actividad profesional, una vez que me recibí, me alejó un poco de la participación político-partidaria. Pero uno sigue vinculado, sigue apasionado por la política, sigue participando de los debates, sigue estudiando sobre los problemas de la Argentina. Seguí y voy a seguir proponiendo soluciones concretas, escribiendo, sumando al debate, que es lo que me interesa. Hoy, por ahí aparece una oportunidad de pasar del discurso, del comentario, a la acción política concreta, a proponer leyes, a proponer soluciones, a construir volumen político, a construir espacio político, que me parece que era la oportunidad que se daba con la llegada de Manes, con la efervescencia que todo esto estaba generalizando, había un espacio político para hacerlo. Te motivó Manes. Ahora, a mí me da intriga esto de cualquier colega que se lance a la política, cosa que respeto mucho, porque es involucrarse, porque no es fácil meterse en la política, supongo. Si vos cuando hablabas, digamos, y hacías tus columnas, por ejemplo, con Jorge Lanata, o donde sea que vos expreses tus opiniones, lo hacías ya desde el lugar político al que vos te sentís representados, que en este caso es Juntos por el Cambio. Mira, si vos me preguntabas hace un mes atrás, o por ahí 40 días atrás para ser más justos, yo no tenía la menor idea de que me iba a dedicar a la política ahora. Sí sabía que algún día quería hacer política, pero no estaba seguro de que fuera el timing ahora. Como te digo, hasta que apareció la decisión de Facundo de participar, el llamado de Martín Lustó comentándome el entusiasmo que se estaba generando y que podía reproducirse en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, por supuesto, todos somos seres políticos, todos tenemos una ideología y yo lo respeto también de los otros. Me parece que hubo una confusión, apareció alguna chicana en las redes sociales de algunos periodistas que normalmente son vistos como periodistas militantes, que dijeron, al final los periodistas militantes no éramos nosotros. Hay una confusión enorme. Que a un periodista le guste la política y se dedique en algún momento a hacer política, me parece perfectamente legítimo. Hay muchísimos que lo han hecho. Yo hoy más temprano en una nota, no sé si con vos, Diego, me acordaba de Gabriela Cerruti, ¿no? Que es uno de los ejemplos que se dedicó a la política. Lo que me parece que sí es incompatible es ser obsecuente de un gobierno de turno porque tiene los colores que a vos te gusta, o de un partido político porque tiene los colores que a vos te gusta. ¿Vos crees que fuiste crítico durante el macrismo en tus columnas, a pesar de que es el partido que te no solamente con el macrismo, digamos, yo aplaudo lo que me parece bien y critico lo que me parece mal. Puedo tener más afinidades con un conjunto de ideas, pero por ejemplo, a mí no me tiembla el pulso para oponerme como me puse al ajuste de los jubilados. Y con esa misma autoridad moral después le puedo exigir a Alberto lo mismo cuando vuelve a ajustar a los jubilados. Me hace mucho ruido cuando alguien condena, es como cuando se condena, hay dictaduras buenas y dictaduras malas. La doble vara. La doble vara. Esta dictadura no la condeno, pero esta dictadura sí me parece mal. Ahora, eso me hace mucho ruido. Sí, que eso es algo que rige en nuestro país. Bueno, sos candidato Juntos por el Cambio, Ciudad de Buenos Aires, con María Eugenia Vidal. Aparecieron muchos radicales en las últimas horas, Gerardo Morales, Cornejo, Lustó, blanqueando alguna aspiración presidencial para el año 2023, cosa que para mí es una era glacial. Falta muchísimo, claro, ¿no? Tenemos que pasar a estas elecciones todavía. Pero me pregunto, escuchando todo esto que escucho, y a vos contabas recién que te entusiasmó Manes, digamos, de alguna manera, para meterte también e involucrarte de lleno. Yo no voy a ser candidato a presidente. No, pará. La pregunta va a otro lado. La pregunta es, ¿Macri ya fue como líder de Juntos por el Cambio? Yo creo, por eso el eslogan que ustedes decían en broma, que aparentemente lo robé de alguna parte en el informe, pero el eslogan no era un eslogan. No era un eslogan, la verdad que era una idea profunda que tiene que ver con la idea de que para derrotar a un espacio que tuvo la inteligencia de ser lo suficientemente amplio. Vos fíjate que es un espacio que abajo del mismo paraguas pone a ustedes tuvieron ayer a Bernie acá, la derecha, de un lado, en materia de seguridad, con la izquierda de Frederick del otro lado en materia de seguridad. Por lo tanto, el espacio no se puede pedir, no puede dar ninguna opinión respecto al tema de seguridad, porque se pierde una de las dos patas. Lo mismo pasa con el tema de Cuba ahora. ¿Vos decís que para reproducir eso en el espacio opositor, Macri se tiene que correr del liderazgo? No, al contrario. Yo digo que todos los liderazgos son válidos, todas las aspiraciones son válidas y que hay que sumar, que todos
suman, que no es el momento, por eso digo, es ahora y es con todos. Con todos quiero decir que no es el momento de empezar a mirar y por eso el que tiene 5 kilos de más y no de volumen político soy yo en realidad. La metáfora realmente tenía que ver con el peso político. Efectivamente, esto de no, bueno, porque en realidad a María Eugenia que le convenía ir a Buenos Aires y venir a la ciudad, pero que yo quiero que esté Patricia Bullrich también porque expresa muchas de las ideas con las cuales yo estoy de acuerdo, quiero que esté María Eugenia Vidal, quiero que esté en el espacio ¿Y no crees que toda le la puede gente que pasar piensa lo más o mismo menos que vos parecido. cuestionás en el Frente de Todos? Que si, por ejemplo, después tienen que consensuar algo, haya posturas tan diferentes. Para eso tiene que haber tecnologías que permitan zanjar esas diferencias. Por ejemplo, la tecnología, las pasos son una tecnología. En la provincia de Buenos Aires está la prueba. Yo no creo que por ahí, capaz que en tema de seguridad, Facundo Manes no piense igual que Santilli. Bueno, hay una posibilidad que Santilli muestre lo que aprendió en la ciudad de Buenos Aires en la PASO. En temas de educación, donde Facundo viene trabajando mucho y tiene ideas muy buenas, probablemente Facundo tiene algunas ideas distintas que las que tiene su contrincante y entonces pueden dirimirlas en el espacio de una PASO y el espacio además permite que esas ideas negocien entre sí, que esas ideas debatan y que se construya capital político en la Argentina. Y Martín, ¿cuáles son las ideas nuevas que venís a traerle al espacio después de que el espacio efectivamente las aplicó durante 4 años y bueno, y terminó en la situación económica que conocemos? Sí, no quiero que esto se tome como excusa, ¿no? Pero es cierto que el protagonismo del radicalismo en el espacio en los últimos 6 años o 5 años, desde que el espacio se creó, es un protagonismo muy importante en la creación del espacio. De hecho, muchos radicales habían dicho mi límite es Macri y cuando vieron que la posibilidad de la eventual reelección de Cristina o que fuera Scioli por un periodo nada más y después viniera Cristina, dijeron, bueno, no, está bien, amerita la pena, la diferencia con Macri no es tan grande como la que podemos tener con el kirchnerismo y se juntaron. Pero lo cierto es que el protagonismo del partido fue bastante bajo, de bastante bajo volumen en las decisiones, en los gabinetes, etc. Hoy creo que es otro el debate, hoy creo que el partido está parado en otro lugar, con otro protagonismo, por eso me entusiasmó a mí participar, porque no es desde el lugar del asiento del acompañante, creo que en lo que hemos dicho en los primeros días del lanzamiento de la campaña ha quedado claro que el rol pretende ser protagónico y con ideas que tienen que ver con aprender de los errores que se cometieron y las cosas que hay que cambiar. Te pongo un ejemplo, por ejemplo. Independencia del Banco Central. Se habló mucho de independencia del Banco Central, pero no lo hizo el gobierno anterior tampoco. Si el gobierno anterior no puso en el Banco Central, dijo, bueno, que lo elija el Congreso. ¿Yo qué quiero? La ley orgánica del Banco Central, la Carta Orgánica del Banco Central, es una ley. O sea que está en manos del Congreso cambiarlo. Está en manos del lugar al cual yo quiero ir. Yo quiero ir a cambiar eso. Quiero ir a atarle las manos al presidente para que no pueda agarrar la máquina a hacer billetes. Quiero que no la pueda agarrar más. Pero no es una herramienta de política económica que lógicamente tiene que ir con el rumbo, es una herramienta, con el rumbo económico que decide un gobierno. Es una herramienta de política económica que te tenés que ganar y tenés que construir. No llueve del cielo la posibilidad de emitir dinero. Llueve de una soberanía monetaria que Argentina hoy no tiene. Tampoco la posibilidad de ir a pedir un crédito al fondo, como se pidió en el gobierno anterior. Y nadie se hace cargo. Sí, ¿cómo nadie se hace cargo? Todos nos hacemos cargo. Ese es el problema. No, pero todos nosotros, digo, nos hacemos cargo. Yo me hago cargo. Yo me hago cargo 100%. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo bien? Por supuesto. Fue la solución, la única solución que había en un momento en que el crédito se le había cerrado a la Argentina. Ahora vamos a repasar todo el historia. Y armaron todo para que toda esa plata se fugara. Está bien, pero vamos a... No, eso es un mito. Que los datos... Una de las discusiones que me gustó, lo que me gustó de los ambientalistas, más allá de que yo no comparto la idea que plantean respecto a cómo tiene que funcionar el modelo agroalimentario en Argentina, pero lo que sí me gustó mucho de los ambientalistas es que reclaman datos. Bueno, Eli tiene datos igual, es una periodista especializada igual que vos. Perfecto, pero por eso digo, lo de la fuga de la plata del Fondo Monetario es un mito. Ahora lo voy a explicar en 2 segundos. Pero la verdad que no hubiera existido ningún endeudamiento en la Argentina si Cristina Kirchner hubiera entregado el poder como lo recibió. Cristina es la única presidenta que entregó en perfectas condiciones macroeconómicas y entregó en pésimas condiciones macroeconómicas. Alfonsín le fue mal en la economía, es cierto, pero nadie cuenta que recibió con 650% de inflación. Ahora, Martín... Que le tocó, déjame cerrar la idea, le tocó una soja de $100, que le tocó la tasa internacional en el cielo, en el mundo, crisis de deuda en toda América Latina, muy compleja. Menem le recibió en el medio de una hiperinflación. De la Rúa le fue mal en la economía, pero recibió la momia de la convertibilidad que todos sabemos ahora que estaba podrida. Y sin embargo... Cristina recibió con superávit fiscal, con superávit externo, creciendo a tasas chinas, con reserva, con dólar competitivo,
con soberanía energética, o por lo menos bastante cerca de la soberanía energética. Bueno, perdió todo. Pero Martín, perdón, ¿cómo le entregó? Macri recibió. Pero hablando de datos. ¿Cómo lo entregó? Estoy preguntando, básico, No, pero hablando de datos. Dato de Cristina. Sí. Inflación 26,9%, desempleo 5,9%, déficit primario 1,8% y el total 3,9%. Y ese es el prospecto que lleva el gobierno de Macri para poder... Pero asumió con superávit. O sea, todos se van a... Asumió, su marido asumió sin inflación. No había inflación cuando llegó. Pero ¿cuál es la situación social cuando asume el kirchnerismo de pobreza? ¿Cuál es la situación de exclusión? Sí, seguro, por supuesto. Y la economía después tuvo un boom en América Latina. En todos los países de América Latina hubo una reducción dramática de la pobreza y está bien porque de golpe la soja se puso a 600 acá, el petróleo a 140 en Venezuela. Martín, ¿por qué perdió no se Macri? hacen cargo de eso, digamos, esa autocrítica tan fuerte. No puedes explicar cómo Claro, perdieron las me estoy elecciones. ¿Cómo perdió Macri las Porque la elecciones? Que gestión no pasó nada. porque la gestión económica del gobierno de Cambiemos fue mala. Bien. Y en eso Pero no tiene es que algo, ver el fondo. pero no es algo que esté diciendo. No, el fondo es una consecuencia. Cuando uno mira, la ambulancia, digamos, la ambulancia no es la que causa la enfermedad del paciente. Cuando vos llegás a tu casa y vos ves a la ambulancia en la puerta, vos te pones mal porque vos sabés que algo no anda bien. Pero vos decís que era la única opción ir a la Cuando FMI. llega el fondo, no, la otra opción era un ajuste brutal, más grande del que se hizo. Argentina tenía un déficit fiscal escandaloso. Cuando asume Macri, Macri elige un camino que a mi criterio, y lo planteé en su momento, era un camino equivocado, que era el gradualismo, el camino gradual. La meta de inflación. El camino del gradualismo, me Explotaron refiero, sí, pero es cuando Pero tenía explotaron... que ver con la política económica. No, pero no tenía que ver con ese gradualismo fiscal del cual estoy hablando, cuando explotaron en el aire, porque... Digamos, son chicanas que, si no me dejan cerrar la idea, pero te las voy a contestar todas a las pelotas. Ese modelo que explotó por el aire de meta de inflación, se fue Sturzenegger del Banco Central con 26% de inflación. Ahora hay 47%. Entonces yo no me reiría tanto de Sturzenegger. Ahora, el fondo tuvo que ir al fondo, ¿por qué? Porque Argentina tenía déficit fiscal. Sin déficit fiscal no hay deuda. Esto es algo que es muy importante que eduque, y mi rol... Acá también en la candidatura tiene que ver con esto, con aportar pedagogía en términos de economía, que es lo que hago en la radio, que es lo que hago en la universidad. Ahora, le falta a la economía dialogar con la política. Martín. Y le falta dialogar pedagógicamente con la política. Tiene que entender la política que el déficit fiscal causa la deuda, que la deuda no nace de un repollo. Que si nosotros queremos que no haya deuda, necesitamos resolver el problema del déficit fiscal. Entonces, ver el problema de la ambulancia. Llegó la ambulancia del Fondo Monetario Internacional. ¿La ambulancia es la que enfermó al paciente? Vos cuando ves una ambulancia con el paciente, en general los pacientes se bajan mal de la ambulancia. Sí, ¿por qué no? En general los pacientes salen mal. No fue una política de ajuste Macri, porque ¿qué significa el déficit fiscal? Pero es que comprometió... Que se gasta más de lo que recibís. Exactamente. ¿En qué lo gastas? Por ejemplo, en subsidios a la clase media, al gas, esencialmente subsidios energéticos. En un país donde hay un 50% de pobreza, perfecto. No había 50% de pobreza, había 32% de pobreza y el gobierno gastaba 400.000 millones de pesos de ese entonces, que eran 4 puntos del PBI, en subsidiar el gas y la luz de gente que lo podía pagar. Martín, te invitamos a seguir hablando de economía, pero a través de un juego, ¿eh? Dale. Vamos a Preparado especialmente para vos, Para Martín. vos, están ahí los ministros de Economía de los últimos tiempos. Los deberías acomodar de mejor a peor, ¿eh? A ver si el director lo pone en cámara. Vas a tener unas cartas, mira, ahí ya están apareciendo en cámara. Son? Ahí los tenés, mirá, a pleno, Tenés a Domingo Cavallo, tenés a Martín Lustó, a Axel Kicillof, a Nicolás Dujovne, a Martín Guzmán y a Roberto Labaña. Ordenalos como vos quieras y después te vamos a pedir explicaciones. De mejor a peor, ¿eh? Primero Lustó. ¿Por qué? ¿Por la 125? La 125 tiene una historia. Igual, que él la contó varias veces. Si tuviera tiempo la contaría. Otro día me invitan y la cuento. La 125 era la 1250 y terminó siendo la 125 gracias a la intervención de Lustó. Primero Martín Lustó, más por sus ideas de cómo tiene que salir la economía hacia adelante y por su proyecto de cómo sacar a la economía hacia adelante, que lamentablemente no pudo implementar porque le prometieron que llegaba a hacer una sintonía fina y lo sacaron con el cuchillo de esa sintonía fina. Martín no se ve en la cámara, pero estoy haciendo el gesto de degüello. El gesto de degüello que le hizo Moreno en la interna política. Martín Lustó fue el que te eligió, el que te llamó para que seas candidato. Casualmente sí, pero no lo estoy diciendo. No, casualmente no. ¿Ordeno yo o ordenás vos? No, dale. Sí, ordena. Dale. Lustó después. Ordeno yo. Primero, poneme de vuelta la lista. Sí. Lustó primero. Primero Lustó. Sí. Segundo Labaña. Tercero Cavallo. ¿Tercero Cavallo? Tercero Cavallo. Sí.
cuarto Guzmán, quinto Duhovne, sexto Kicillof. O sea, pará, Duhovne debajo de Guzmán. No te gustaba ni un poquito Duhovne. No, tengo diferencias con algunas de las cosas que hizo el gobierno anterior, por supuesto. ¿Preferías al ministro de Economía de este gobierno que al ministro de Gobierno Martín Guzmán es, dentro del espacio opositor, la figura más racional que tiene el espacio opositor. De hecho, y eso me permite volver a contestar la pregunta que me hicieron cuando llegué. Una de las primeras cosas que dije públicamente y en Twitter, y está en el archivo, cuando sonaba el nombre de Guzmán, dije, ojalá, por favor, que el presidente elija a Martín Guzmán de ministro de Economía. Pero pusiste a Cavallo encima de Guzmán. Sí, por supuesto, porque Cavallo tiene un activo muy importante. Cometió el error de aceptar, tiene un pasivo que es haber aceptado el ministerio con De la Rúa, que fue el gran error que cometió. Pero Cavallo aplicó el primer modelo exitoso en parar la inflación en Argentina. ¿A costa de qué, Martín? ¿A costa de qué? Había un dicho, ahora te digo a costa de qué. Había un dicho en Argentina. Explotó la desocupación. Pero eso explotó después. Eso explotó 4 años después. O sea, se cayó la gente del sistema. Eso explotó 4 años después por una crisis internacional, que fue la crisis del efecto tequila, que ese modelo de convertibilidad con una caja muy dura de cambio y tipo de cambio fijo no servía. Pero eso no fue por culpa del esquema para bajar la inflación. Había un dicho en Argentina, que se cantaba en la cancha, que si vos eras del equipo que fuera, te decían, tu equipo va a salir campeón, tu equipo va a salir campeón el día que la vaca vuele y en la Argentina baje la inflación. En el imaginario popular, que bajara la inflación en Argentina era equiparable a que volara una vaca. Y Cavallo hizo volar una vaca, así que por lo menos en ese merece un lugar. Martín. Merece un lugar. Que tiene unos costos. Merece un lugar. Cerraron fábricas. Pero perdóname, eso tuvo que ver con que el tipo de cambio que eligió para formar la convertibilidad fue un tipo de cambio muy bajo. Entonces, el tipo de cambio bajo, yo por eso generalmente critico mucho las políticas de atraso cambiario, por eso critiqué el atraso cambiario de Cristina en su momento. La política de poner el dólar muy bajo es atractiva electoralmente y todos los gobiernos la quieren hacer porque ganan elecciones con eso, pero es muy nociva para la economía. Fue un golpe duro para mucha gente. Por supuesto. Para muchos. por supuesto. Una sorpresa pero yo tengo que elegir. Vos me pones a Tutankamón. Está bien. Está Kicillof. Te bancaste el juego. Se nos va el tiempo, pero yo quiero que me ponga las cartas 2 segundos. O sea, tenemos segundos nomás. Pero a mí me sorprendió que pongas también, antes que a Duhovne, por ejemplo, a Lavagna, si querés. Porque Lavagna tiene una idea que me gusta mucho. Lo puse por una idea. Cuando vi la foto de Lavagna pensé en una idea que a mí me gusta mucho, que quiero recuperar y que me gustaría impulsar con una ley en el Congreso. Que es la idea del fondo contracíclico. La idea de que el país tiene que ahorrar en las buenas para tener con qué gastar en las malas. Digamos, si la presidenta lo hubiera escuchado, si Cristina hubiera escuchado a Lavagna, si no lo hubieran echado antes, Argentina hubiera aprovechado mucho mejor la espectacular década de precios internacionales que tuvo, hubiera evitado buena parte de las crisis que vinieron después. Entonces, me parece que es muy valorable de parte de Lavagna el rol estabilizador, la idea de un fondo contracíclico que estabilice la economía. Martín, gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Tenga suerte a todos los periodistas que se involucran. Por supuesto. Le deseamos lo mejor, por supuesto. Gracias por estar con nosotros esta noche en Fuego Amigo.